a Redes Culturales Taurinas. Esta vez tenemos el enorme gusto de presentar a Antonio Rivera Rodríguez. Antonio Rivera, desde su juventud, estuvo involucrado en el área comercial de la industria farmacéutica especializada, en el sector de material de insumos hospitalarios, donde por varios años pudo desempeñar las responsabilidades del comercio exterior, que en lo personal le permitió asistir a corridas de toros en todos los países que la practican, enriqueciendo con esa experiencia su visión de la tauromaquia y los usos y costumbres de cada nación. Desde sus comienzos, como uno más de los soñadores de gloria, ha ido y venido por alguno de los interminables pasillos que la fiesta brava ofrece. Fue aspirante a novillero, aficionado práctico, cronista taurino en prensa, radio, televisión y portales especializados. En 2007, participó como fundador y primer presidente de la Federación Mexicana de Escuelas Taurinas. Y en 2008 fue electo vicepresidente de la Confederación Mundial de Escuelas de Tauromaquia. Actualmente se desempeña como presidente del capítulo Yucatán de Tauromaquia Mexicana Siglo XXI y director del programa Ronda Taurina. De 2018 a 2020 participó en el proyecto de investigación La Fiesta No Manifiesta, que derivó en la publicación del libro del mismo título, en el que participa como coautor y coordinador de la primera edición. Una pequeña semblanza o resumen de Tauromaquia de mi devoción. La fiesta brava de la actualidad enfrenta graves amenazas en diversos espacios de la vida pública. Reducción de espacios taurinos en los medios de comunicación masiva, disminución de la asistencia en los tendidos de las plazas de toro y una seria y permanente campaña de ataques sobre premisas infundadas de parte de las organizaciones mundiales de animalistas y ambientalistas. En la opinión de muchos, la tauromaquia tiene sus años contados. De acuerdo a otras predicciones, la fiesta brava reclama mayor atención de parte de sus propios recursos humanos para encontrar soluciones materiales que le permitan prevalecer. Sin embargo, hay una tauromaquia ajena a estas inquietudes, cuya vigencia se sustenta en un concepto olvidado por la fiesta brava de las ciudades y las grandes plazas, la devoción. Antonio, aprovechando esto último, ¿por qué no nos hablas un poco, a grosso modo, de la tauromaquia en la península de Yucatán? Qué gusto tenerte hoy con nosotras. Muchísimas gracias, Fernanda María de Los Ángeles. Para mí es un privilegio, un honor participar en este importante instrumento de promoción de los valores de la tauromaquia que han ustedes desarrollado, concebido y que llevan a cabo de manera tan agradable, además con un fondo cultural e intelectual notable. Gracias a todos los que participamos acá. Yo creo que es para nosotros una oportunidad maravillosa. En Yucatán se vive una tauromaquia desde que poco después de la fundación de las tres principales ciudades, Campeche, Mérida y Valladolid, en ese sentido, efectuó Francisco de Montejo el Mozo. Era 1541 Campeche, 42 Mérida y 44 a 46 la definitiva de Valladolid. Y el primer alcalde de la ciudad de Mérida, para tener una idea, que se llamó Diego de Quijada o Diego de Quixada, en 1560, escribe 1563 para ser precisos, apenas 20 años después escribe una relatoría a la corona mencionando entre otras cosas que un grupo de personas que provenían del centro de la República acompañando la expedición de Montejo se dedicaban, que pagaban tributo a través de enramar iglesias y armar plazas de trancas y talanqueras para los toros llegada la fiesta. Esto está fechado en 1563, pleno siglo XVI, quizá 20 años después de la fundación, y desde entonces ya hay una evidencia de fiestas populares, devocionales, a partir de la celebración de los santos patronos en todos aquellos espacios que se fueron hispanizando, de alguna forma colonizando y transformando. Hay que decir también, Fernanda, que el territorio de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, es decir, de la península, es uno de los que tienen una altísima demografía
prehispánica, es decir, hay una cantidad de sitios, de vestigios arqueológicos que denotan que hubo una sociedad, en cada uno de ellos, una sociedad organizada con sus propios recursos de gobierno y de abastecimiento de sus necesidades, que invita a imaginarse a un mayab ancestral muy nutrido en muchas cosas. Y cuando hablamos de estas circunstancias, hablamos de que hay la costumbre de celebrar con fiesta para deidades, no solamente después de la ocupación, de la conquista o de la colonización, no es un debate de este momento, sino que previo a ello ya había el hábito y la memoria colectiva de celebrar. Cuando en 1563 Diego de Quijada lo escribe a toro pasado, es decir, estas personas se dedican a armar las plazas de toros y talanqueras. Quiere decir que desde un principio había ya celebraciones taurinas como las concibiéramos. Aquí también, a diferencia del centro de la República, en donde Hernán Cortés en 1519 llega a Veracruz, aquí cuando Francisco de Montejo llega en 1542 y funda la ciudad de Mérida el 6 de enero de ese año, se toma un inventario de todo lo que había o con lo que contaban estos 110 expedicionarios para fundar Mérida. Entre ellos una lista de inventario en donde había un apartado, un capítulo de ganado. Entonces se inventariaron ese día, en ese momento, una determinada cantidad de cerdos o de ganado porcino, de ganado caprino y de ganado vacuno, siendo responsable de este capítulo de ganadería en general, don Alonso de Rosado, uno de los conquistadores. De manera que aquí sí llega el toro el primer día de la fundación. Hombre, ya es 1542, ya habría ganado vacuno en prácticamente todo el país y esto entonces nos lleva a pensar, Fernanda, contestando básicamente la pregunta de que a grosso modo la tauromaquia en Yucatán en toda la península es algo que ha convivido por generaciones, forma parte ya de la esencia social de todos los habitantes de la provincia, no solamente de las capitales. En Campeche, en prácticamente todo el interior del estado, se celebran toros con muchísima expectación. La gente en los pueblos espera sus días de fiesta, pero el, el número central, el acto central, es el armado del tablado en la plaza principal del pueblo porque va a haber toros. Y entonces todo ello, hay ciertas diferencias entre la tauromaquia popular, es decir, la de los pueblos, y la de la ciudad. Pero acabamos de pasar el regreso el día 1 de enero de los toros a Mérida, y te debo decir que había un ambiente de expectación tremenda, con todo y las medidas de sanidad y de limitaciones en el aforo, prácticamente se llenó la plaza y aquí no hay una disminución como se pudiera notar en otros lados. La fiesta de los toros en la península de Yucatán se vive como una parte de las actividades sociales del año. Yo me atrevo a decir que no sé si en otros lados sea lo mismo, pero yo me atrevo a decir que aquí es un ejemplo de una ventana al pasado, Fernanda María de los Ángeles, gentiles aficionados. Es una ventana al pasado. ¿Cómo se vivía en Zacatecas? ¿Cómo se vivía en la Ciudad de México? ¿Cómo se vivía hace 100 años la tauromaquia? ¿Cómo se vive hoy en Yucatán? Aquí como que el tiempo se detuvo, no hay una invasión coercitiva de elementos de culturas ajenas que hayan disminuido. Es en ese sentido algo de mucho orgullo que tenemos que presumir en Yucatán. Claro, es un puente, ¿no? Se convierte como en un puente, una ventana al pasado, pero un puente que te permite seguir conectando las tradiciones nuestras, ¿no? Totalmente de acuerdo. A pesar de que hay mucha inmigración en los últimos 20 años,
sobre todo a las ciudades de Campeche, que ha crecido mucho, de Mérida no se diga, y no se diga de Cancún, que es una ciudad joven, nueva, que tiene 60 años acaso, ¿no? Y Pero oyéndote siempre, explicar lo que es la tauromaquia en Yucatán, cómo se vive allí en Yucatán, en la península, podemos inferir que es obviamente muy distinta a la que a lo mejor es en el centro del país. Es entonces podríamos decir que la tauromaquia en Yucatán son festejos populares, ¿no? La tauromaquia como festejo popular. sí, en los festejos populares, que es la gran e inmensa mayoría, y yo creo que como lo es en el mundo, aunque no se reconozca, y ahorita podemos abundar en ello, María de los Ángeles. Aquí en Yucatán, la fiesta de los toros tiene particularidades al interior del estado, en los pueblos, pero en muchos de ellos hay corridas de postín muy organizadas, muy bien hechas, con carteles, con figuras del toreo, y que se vive de una manera especial, sin que durante la feria se cierre el espacio por una gran o evidente comparación. Oye, ayer estuvieron en Tizimín los matadores Uriel Moreno el Zapata y Fabián Barba con toros de Guadiana. Bueno, hoy se corren 14 toros de la región, muy grandes, de 6, 7 años, toreados, con las cuadrillas de la región. ¿Tú piensas que deja de haber público? No, el mismo que fue ayer va hoy y no pretende que el festejo popular de hoy se convierta o se parezca a lo de ayer, aunque lo de ayer haya sido la tauromaquia formal, reglamentada, dividida en los 3 tercios, es decir, tenemos esos días de fiesta de postín, pero se sigue defendiendo a través o mediante la presencia de todo el pueblo en el recinto taurino en cada uno de los pueblos. De manera que sí hay muchas corridas como las conocemos todos en las ciudades, y hay la parte del festejo popular que es demasiado interesante porque está dotado de una carga mística, histórica, ritual y además con un sincretismo cultural fascinante. Y es ahí, Antonio, donde yo te quisiera preguntar, esa parte que describes ahorita, que es quizás es una parte desconocida para muchos, que la hemos ido descubriendo sobre todo a través de tu libro. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es que nace la fiesta no manifiesta? La fiesta no manifiesta, gracias María Ángeles por preguntarlo, porque la fiesta no manifiesta es un proyecto que surge cuando se instaura el capítulo Yucatán en el año 2018, por el mes de octubre. Y entonces me encanta platicarlo porque nos fuimos a la ganadería de don Fernando Páramo, la ganadería de La Ceiba, que está ubicada en el municipio de Espita, muy cerca de Tizimín, bueno, en realidad el municipio es Calotmul, y que está muy cerca de Espita y de Tizimín, insisto en ello, es una ganadería preciosa. Y ahí fuimos a hacer una celebración por la instauración del capítulo. Y en el camino yo me fui con don Manuel Sescos Varela, que es presidente, como ustedes saben, de Tauromaquia Mexicana siglo XXI a nivel nacional. Y entonces, bueno, pues íbamos juntos conversando y le decía yo, perdona que te interrumpa, mira, aquí hay un pueblo y aquí se dan 6 corridas. Pero a 3 kilómetros después hay otro pueblo y llegado el día de su santo hay otros, pero ¿cómo va a haber tantos? ¿Sí? Y aquí a 10 kilómetros hacia la izquierda hay otro, y ahora atravesamos esto. Y me acuerdo, habremos pasado por San Antonio Cámara, una pequeñita comunidad que atraviesa la carretera, y dije, y aquí también hay. Pero aquí, ¿quién viene? Pues vienen los demás pueblos. Y además aquí cerquita hay 2 ganaderías. Y entonces aquello comienza a ser una revelación, no solamente para don Manuel Sescos, sino incluso para nosotros. Y de ahí creo yo que podemos encontrar la génesis del proyecto. Nos dimos cuenta que nosotros tampoco sabíamos tanto de Yucatán. A partir de ese momento yo me encargué, por curiosidad personal, de hablar con distintos taurinos renombrados en Yucatán, en Mérida, y les decía, oye, para ti, ¿cuántos festejos puede haber en Yucatán al año?
Hombre, pues yo creo que habrá unos 100, 120. Alguien muy atrevido decía 400 o 500. Alguien más decía, no, hombre, ni eso, ni como 300, como 300, como 600, como 100, como 650, no, exactamente 475. No, nadie sabíamos, nadie sabíamos. También a la par de ello nos dimos cuenta que no había una fuente ni bibliográfica, ni historiográfica, ni siquiera oral, que de generación en generación fuera pasando el valor que hoy se entiende como un valor universal, que es cuántos, cómo y dónde. Son preguntas cerradas que te dan una idea de que un supuesto tiene forma y fondo. Entonces, ese supuesto de mucha fiesta, gran parte de fiesta, habría un paréntesis tremendo. Entre 100 festejos y 700 hay un mundo de diferencia. Y surge la inquietud de buscar mediante una investigación, yo no voy a decir la verdad, sino buscar un acercamiento a un escenario real, a la realidad para poder opinar de ello. Todo comienza así, María de los Ángeles, con una necesidad de opinar con un poco de conocimiento de causa. Manuel Sescos, que está cercano a esta inquietud, de pronto armamos un grupo que nos comunicábamos por teléfono cada semana y nos fuimos dando ánimos para irle dando forma a la investigación. Y se adhieren al grupo importantes e inquietos aficionados de acá, con la antropóloga, la doctora Marian Gabriel, con un comunicador fantástico que es Alejandro Abud, con un compañero que fue torero de la legua acá en Yucatán, como es Renan Ceballos, extraordinaria persona. Y que fuimos armando, Mónica Bay, por supuesto, Mónica Bay, que está en Cancún y que entonces se integra Quintana Roo en esta inquietud por saber qué pasa también en Quintana Roo. Recordemos cuando hablamos de 3 estados, perdón, aquí un paréntesis de geopolítica. Yucatán era una sola provincia hasta 1860 aproximadamente, cuando se escinde Campeche y se hace Estado soberano, pero Campeche también era Yucatán y Quintana Roo hasta principios del siglo XX, 1901 aproximadamente ya de manera oficial. Pasa a ser territorio en 1971 a ser Estado soberano. De manera que cuando hablamos de Quintana Roo y de Campeche no son mundos ajenos, sino son parte de lo que fue la nación de Yucatán, alguna vez república independiente. Y que eso en realidad, no solamente en el dicho de la hermana República de Yucatán, es que sí tiene su base histórica real. Y entonces integramos Quintana Roo e integramos Campeche también a esta necesidad, no solamente de Yucatán, sino necesidad de saber la realidad de la península. De manera que se va armando la investigación, fue una investigación de campo con reunión, búsqueda de los carteles de cada uno de las ferias de los pueblos, acudir en donde se tenía duda, que fueron casi todos, para saber cuál era la deidad o el santo patrono que se festejaba, por qué razones había esta determinada feria, a cuántos festejos ascendía el programa anual y te llevabas la sorpresa de que había, por ejemplo, hay 3 lugares, digo uno por decirlo, Tecó, en donde tiene 3 ferias al año, porque son 3 parroquias que hay en ese lugar pequeño y cada una hace su feria. Otro ejemplo es Calquiní Campeche, que tiene una pequeña plaza que da una temporadita hasta hace 2 años, de 3, 4 corridas al año de manera comercial, o sea, con un motivo empresarial, pero está la Feria de la Concepción en el barrio de la Concepción y camina 6 cuadras y está el barrio de Fátima que hace llegada la época otro tablado y otra feria a 6 esquinas de la otra. Eso es fantástico.
y está junto Nunquini, que te puedes ir caminando de Calquiní a Nunquini, que también tiene su gran feria, y de manera que en una densidad muy pequeña encuentras una cantidad de festejos taurinos en un año que dices, Dios mío, ¿dónde estaba esta tauromaquia? Y la tauromaquia te contesta, aquí estuve 400 años, tú no la veías, ni te enterabas, ni te interesabas. Entonces, yo creo que de todo esto, así es como surge el proyecto. Después, en un empeño que tengo que reconocer siempre fantástico de Manuel Sescos, se obstinó en hacer una publicación importante a través de Tauromaquia Mexicana. Y yo creo que, mira, en las bibliografías taurinas hay libros que te agradan, libros que te aportan. Yo creo que este complementa una información y aquí en México abre, María de los Ángeles, una interrogante. ¿Es Yucatán nada más? No. ¿Alguien sabe que en Veracruz, en la Sierra de Songolica y en la parte de la Huasteca pegada a Hidalgo y tal, en todas esas partes de este estado maravilloso tan extenso del Golfo, hay 500 vaquilladas al año? No. Todo el mundo creemos que nada más hay fiesta en Jico y en Orizaba. No. Los pueblos tienen su propia fiesta. Y son vaquilladas. Ah, oye, ¿eso quién lo comprueba? No, pues alguien tiene que ir a caminar y tomar sin pretensión alguna como modelo la ruta de investigación que se hizo para la fiesta no manifiesta. La fiesta no manifiesta, si ustedes me lo permiten, no me extiendo más, no es propia, el título no es propio de la tierra donde estamos, no es solamente de la península de Yucatán. La fiesta no manifiesta está en todo el mundo, está en todo el mundo. En Ecuador se dice, oye, quitaron Quito y, no, y hay en tal o cual parte. Pero la fiesta popular adentro te puede arrojar centenares de festejos, como ya poco a poco se va reconociendo en Perú también. En Perú la fiesta popular es muchísimo más pesada que Hacho. Y solamente sabemos de la Feria del Señor de los Milagros en noviembre en Lima. No, hay en toda la extensión del territorio muchos festejos no reconocidos, no reconocidos. Ahí hay una problemática que si se puede un poquitito después la abundamos. Asignatura pendiente que tenemos ahí, los taurinos. Oye, Antonio, ¿crees que la tauromaquia en México, en cualquiera de sus expresiones, es una aspiración de hispanidad o forma parte del mestizaje? Muy interesantísima pregunta. Yo no sé si sea, yo no sé si sea una aspiración o forma parte involuntaria de nuestro ser, de nuestras memorias colectivas que muchas veces nos hacen dirigirnos a tal o cual espacio de costumbres y de usos que razonablemente no sabes por qué te gusta, pero te gusta. Razonablemente no sabes por qué te preparas, pero estás preparado para, llegado el momento, participar. Creo que se pudiera pensar que en la fiesta urbana un poquitito hay un poco más de aspiracionismo hispano, por aquello de las costumbres muy legítimas que yo he compartido en lo personal de la bota, del puro, del sombrero cordobés, de ir a los toros de tal o cual manera, con una identidad muy propia que va desde la vestimenta hasta tu manera de ser y todo lo que nosotros tres y quien nos escucha comparte. Hay una identidad, hay una manera de ser, hay una cultura de vestirse, hay una cultura de hablar, hay una cultura de lenguaje, hay una cultura de gastronómica, hay una cultura de bebidas, hay una cultura de una manera de ser. Si yo encontrara así aspiracionismos hispánicos, quizá lo encuentre más en las ciudades, pero las ferias, por ejemplo, estaremos próximos a los carnavales en Autlán, a los que yo he asistido. Es otro tipo de aspiracionismo, ni hispánico ni mestizo. Es sobre todo los inmigrantes que vuelven
a propósito de las fechas para participar en todos los eventos sociales y sentirse de nueva cuenta parte del autlanismo o del tepatitlanismo o del nochistlasnismo, del que salieron un día para buscarse mejores horizontes y que les llama, ¿no? Eh, los toros, sobre todo la tauromaquia en México, ha cambiado también, Fernanda, en esta pregunta yo creo que se encierran muchos puntos interesantes. Si había una, si había una identidad o una aspiración identitaria, lo había en tiempos, no sé, de en los años 70, en donde, en 70 para atrás, en donde clamabas a los cuatro vientos tu cabacismo o tu martinismo. Entonces entramos en otras temáticas de elementos que te identifican dentro eh, de la afición. Tenías a tus toreros hispanos porque te gustaba más España, porque te interesaba España, porque te agradaba el tema de español, porque tu abuelo y bisabuelo habían sido españoles. Y entonces cuando venía Palomo Linares, pues te volvías sebastianista, y cuando venía Paco Camino, olé, y él sí torea bien, y todas aquellas cosas que quizá vayan muy ancladas a estas memorias colectivas genealógicas. Pero en términos generales, en la gran mayoría, yo pensaría que hay un mestizaje, que hay raíces del nuestro mestizaje compartidos con la gran mayoría de habitantes, que tiene, insisto yo, estos caudales invisibles de memoria ancestral que te llegan a tus días de una y otra raíces que te dieron vida. Recordemos que las sociedades prehispánicas también celebraban, también ofrecían rituales sacrificiales a sus deidades. ¿Ha cambiado o cambiaría la forma? Pero el fondo no. Es decir, a un habitante de Tixcocobo, de Tijosuco, allá en el sur del estado, en una comunidad mayablante profunda, va a los toros y evidentemente renuncia, es decir, ni siquiera lo cuestionas si es aspiración de hispanidad o de mestizaje, ¿no? Él es una aspiración de indigenismo ancestral que contiene la relación con el mundo exterior, con lo que no ve, con los grandes poderes, y también comparte la costumbre, necesidad, el contenido filosófico y teológico de un rito sacrificial. Y el motivo por el que ofrecer a las deidades lo más valioso que es la vida conlleva una carga de promesa y una variable de recibir favores muy superior a una oración o a la promesa mediante un rito sacrificial. No se ha hablado mucho, pero le da un cauce tremendo a que la fiesta de los toros en Hispanoamérica haya prendido muchísimo más, perdonen ustedes, en las comunidades indígenas que en las grandes ciudades. Totalmente de acuerdo. Es otra de las formas de expresión del sincretismo. Claro, del sincretismo mitológico, del sincretismo místico, del sincretismo religioso, teológico, y evidentemente de este concepto de la vida universal, intemporal, en donde la vida y la muerte conviven y la muerte es solamente un instante de tránsito hacia otra vida. Y Antonio, de aquí, la verdad es que este tema a mí personalmente se me hace fascinante, ¿no? Entender esa mezcla tan fuerte que fue la llegada de los españoles a México. Sí. Como bien dices, los mexicanos, quienes estaban en las distintas regiones, tanto el festejo popular o incluso en las grandes ciudades, podemos decir que se adopta la tauromaquia, se hace propia, Sí. porque a pesar de que, como dices, sobre todo en las grandes ciudades, seguimos siendo el mismo rito, como lo podemos ver con sus diferencias, como lo podemos ver en España, pero yo lo siento propio. Entonces, yo podemos Sí. hablar y extendernos un poco en el tema de esa triada que es toro, torería y tauromaquia mexicana.
y porque también, así como tú hablaste de los toreros que vienen de España y México los hace propios porque por distintas razones, yo creo que también ha habido toreros de México que han marcado en España. ¿Por qué? Sí, sin duda. Y es interesante hablar de ellos porque tienen una personalidad propia. La fiesta en México es mexicana, no es española, no es, es mexicana. Tenemos una personalidad propia y hay toreros con personalidad propia que son, vamos a decir, son muy de México y que solamente con verlos se distinguen, ¿no? Dices, tiene una torería mexicana. Y yo creo que es una expresión muy bonita que me gusta usar. Sin duda, María de los Ángeles, yo creo que en la historia del toreo mexicano, además de nombres que han sido grabados con letras de oro en el libro de la historia del toreo de México, hay hombres, no solamente nombres, porque los nombres son los que prevalecen a través del tiempo, pero el hombre que estuvo ahí, que no tuvo oportunidad de grabar con letras de oro, porque no se le dio, porque no hubo suerte, por muchas cosas, forma parte de este concepto del que hablas, que es la torería. Y que han alimentado la leyenda. Si uno lee a Luis Espota con Más cornadas da el hambre, yo creo que a excepción de Luis Procuna y algunos de los que están mencionados como figuras del toreo en esa obra, los personajes centrales son los toreros que fueron soñadores de gloria y que porque está en tu destino, aunque sea tu vocación ser torero, pues está en tu destino no haber llegado donde hubieras aspirado a llegar. Pero no significa que no fuiste torero, que no estuviste en una plaza de toros, que no fuiste capaz de conmocionar y que no fuiste en algunas tardes el héroe popular de esa afición que estaba contemplando tu quehacer en el ruedo. Los nombres que tienen fama no son los únicos que han existido. La torería mexicana está plagada de leyendas. Es la que en un café se platica y de pronto entra un gachó con aires de flamenco mexicano que impresiona por su personalidad y por su historia. Y se sienta y te dice con toda franqueza, yo tengo 14 cornadas y esas me dan el derecho a hablar como torero. Y usted perdone, ¿cómo se llama? Olvídate del nombre, soy un torero. Soy un torero que toreó 525 tardes en pueblitos en donde no había nadie que pudiera reseñar una hermosa faena. Una faena que en otra ciudad con un cronista hubiera sido inolvidable. Eso no deja atrás los altísimos valores y quilates de esa faena. Pero parece que en la memoria se pierde toda esta riqueza espiritual de una cantidad de hombres componentes de la torería mexicana que no son conocidos y que a nivel regional encuentras muchos ejemplos. Si vas a Monterrey están los que los aficionados de Monterrey te pueden decir cómo se llaman y aquí te puedo yo decir, aquí está Víctor Díaz el Chavalillo. Un día les voy a compartir a ustedes una faena de Víctor Díaz Chavalillo a un toro de Quiriseo para Madrid en puntas de 7 u 8 años de edad, toreado 20 veces. Y me van a decir, no es posible. Eso no es posible. Ay, entonces, Antonio, ¿estás queriendo decir que Víctor Díaz Chavalillo, el de Mérida, es mejor torero? No, 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 ni mejor ni peor. Porque si a Víctor Díaz Chavalillo le ponen a Coquetón de Mimahuapan, aquel toro impresionante, nobleza, que en la México, que inmortalizó el maestro Cavazos, pues a lo mejor Víctor Díaz Chavalillo no sabe qué hacer. No lo subestimo. Simplemente no me atrevo ni siquiera a tergiversar tiempos y espacios con las personas. No estoy diciendo yo, pero Víctor Díaz Chavalillo, en esa faena que Roberto Tapia inmortalizó con su cámara, dice uno, olé, es que este hombre es capaz de torear al mismísimo diablo y pintarle bigotes. ¿Y dónde se dio? En Chuchulú, Pueblo, en el 2011. Hoy Víctor Díaz Chavalillo tiene
Pues, muy lastimada su cara por 2 cornadas, rotura de maxilar, tiene 2 o 3 cornadas en vientre, en las piernas no se diga. Lo ves vender, con todo el respeto dicho, por si alguien me escucha acá en Yucatán, que creo que van a compartir la admiración que yo siento por este hombre y por este torero. Vendiendo sus copias de CDs, a 25 pesos para subsistir, pero está en la Plaza de Toros, plantado como torero, habla como torero, con el orgullo de ser torero, de haber sido este componente de la torería yucateca, y que hablas con él 5 minutos, te dan ganas de llorar. Y dices, yo no necesito que sea Lorenzo Garza, no necesito que sea un hombre famoso. Él me transmite todo lo que la vocación torera te lleva a poner tu vida en riesgo una y otra y otra y otra y otra vez. Y estos ejemplos, María de los Ángeles, los encuentras en el mundo, desplegados, ignorados, víctimas de la indiferencia, víctimas de la indiferencia. Pareciera solamente que un Emilio de Justo tiene derecho a vestirse de luces. Pareciera que solo existió Manolo Martínez, Eloy Cavazo. Pareciera que solamente los que triunfaron en la México tienen derecho a ser toreros y a ser escritos en un libro, o en una crónica, o en un recuerdo, o en una charla. Siempre que se habla de la torería mexicana, se habla de los nombres que todo el mundo conoce. En este momento yo me he atrevido a decir, la torería mexicana en su gran componente tiene hombres, no nombres, que estuvieron dispuestos por nada, por 500 pesos hoy en la tarde en Tizimín, por 500 pesos hoy en la tarde en Tizimín. ¿Cómo se llaman? No lo sé, te lo pudiera decir. Y ahí la importancia de un Ellos no libro son, como el que escribiste, Antonio, el de La fiesta no manifiesta, que escribieron varios, ¿no? Rescatar sí, a todos estos toreros, darles, a lo mejor como decir, no un nombre, que existen estos festejos populares que son parte de la tauromaquia mexicana y historias como la que cuentas, no solamente en Yucatán, hay por todo claro, México. por todo México. Sí, sí, María Ángeles, por todo México. Tu papá los conoce, alguna vez habrá platicado con ellos, los encuentras en un bar en León, Guanajuato, los encuentras en cualquier lado en Guadalajara, estás afuera de la plaza de toros de cualquier ciudad y te dicen, échame la mano para poder entrar, ¿no? Y tú volteas a verlos así con un dejo de ser superior. Cuidado, es un hombre que supo que la vida vale en todo lo infinito que pudiéramos suponer, salvo en el instante de poder perderla, donde vale mucho más. Así es. Anthony, yo no quisiera irme sin que antes nos hablaras un poco de la tauromaquia como vivencia cultural en la comunidad, en las comunidades. Sí, sí, Fernanda, es muy importante. Mira, hay un dato que acabamos de leer y que desde hace rato desde hace algunos años se viene mm, queriendo manifestar con mucha discreción, con mucho cuidado, porque pareciera que los que defendemos ese capítulo del toreo o de la tauromaquia en las comunidades, nos excedemos en optimismo. La tauromaquia no solamente es el toreo dividido su lidia en 3 tercios y que culmina necesariamente con el sacrificio a estoque y la posibilidad de morirse el hombre que lo hace. No. Eh, Tampoco solamente contiene vestidos de luces. La tauromaquia, es decir, en su génesis quizás sea el encuentro del hombre con el toro para jugar, lidiar, eh, luchar, discernir un encuentro de la mejor o peor manera, con un toro, eh, con con un propósito de posibilidad de que se convierta en rito sacrificial de uno y de otro lado. Prevalece en muchas manifestaciones y en muchas expresiones. Tauromaquia es una corrida de toros,
con este tipo de lidias con matadores de toros, matadores de novillos, rejoneadores amadores o rejoneadores con alternativa, festivales de aficionados prácticos, festivales formales. No entiendo la palabra formal cuando se habla de la tauromaquia, porque entonces, ¿qué sería informal? Informal no es nada. Y en las comunidades se vive de muchas otras formas. Incluso aquí en Yucatán le llamamos Bakshal Toro. El Bakshal Toro es el juego que se hace con los toros en la calle en otros países. Es decir, los encierros de callejones, los encierros de calles, en donde la comunidad en general tiene la oportunidad, con libre albedrío, de poner en riesgo su vida por un instante. Por un instante o 5 instantes, dependiendo del valor. El, un ganadero que hace poco entrevistaban con respecto a la actualidad difícil de la crianza de toros bravos en España, mencionó de nueva cuenta lo que ya Victorino Martín había mencionado y que lo hemos platicado en el seno de Tauromaquia Mexicana. Los festejos populares que incluyen una serie de expresiones taurómacas como, insisto yo, el Bakshal Toro o los encierros, la tauromaquia como la conocemos y una serie de cosas, a excepción de los torneos de lazo o jaripeo, que eso no es tauromaquia, porque no interviene el hombre enfrentado, sino a través de un caballo que no sabe torear y cuyo propósito es otro, que no vengamos a contaminarlo con ello en este momento. Pero ese no es tauromaquia, pero todos los demás encuentros con el toro lo son. Y hablaba este ganadero de que en España había 18,000 festejos taurinos aproximadamente. Y de los 18,000 festejos taurinos, yo creo que pudiera haber un universo de 16,000, 17,000 de los que dices, Fernanda, que dio pie a tu pregunta. Esa es la tauromaquia de las comunidades, o que pertenece a las comunidades, que son organizadas por las comunidades. Mucho admiramos en Mont-de-Marsan, en algunas otras plazas de Francia, en donde el aficionado interviene completamente. Bueno, pues en la tauromaquia profesional, perdón, en la tauromaquia de las comunidades, en la tauromaquia popular, es el seno del pueblo, en el seno del pueblo es donde se organizan y surge la fiesta. No hay un motivo empresarial en su gran mayoría, se ponen de acuerdo para comprar un determinado toro. Hay muchas ganaderías que abastecen esta tauromaquia popular aquí en Yucatán y en México. Si habláramos un poco más de esto, habría que señalar algunas ganaderías que yo sé que abastecen a la fiesta popular de Hidalgo o de los novenarios de Jalisco, que ya cada vez son menos, etcétera. Y estos 18,000 festejos taurinos de España contrastan con los que oficialmente se dice que hubo en el año 2019, último antes de la pandemia, que fueron 2,100 y tantos. Acá en México hablamos de que, bueno, 360 y tantos. Hubo una publicación hace unos días, ¿no? De 360 y tantos en el 2019, que fue el último año sin pandemia. ¿Y, ¿y dónde quedan los 2,160 que logramos documentar en la península de Yucatán en todas sus expresiones? Porque hasta la charlotada es tauromaquia. Sí, la charlotada es tauromaquia porque está alguien que actúa como un torero. No solamente actúa de actuación, sino está en el ruedo en las distancias con la técnica necesaria para poder torear una becerra, un novillo, un heral, lo que sea. Y hacer reír, que además es más difícil, pero que seduce a una cantidad de niños que irán a volver a los toros por aquello que vieron. No nos olvidemos que uno de los grandes llenos lo provocó Mario Moreno Cantinflas y Tintán y tal en aquel festival del recuerdo, que ya quisiéramos volver a ir y ver torear como torearon. Entonces, en todas estas hay una cantidad tremenda. En Yucatán, 2,160, muy superior a los 365 oficiales. Pero si a eso le sumamos las 500 vaquilladas de Veracruz, si le sumamos los 300 o 400 o 500, nadie sabe cuántos festejos al año hay en Hidalgo, pero es uno de los estados que más tauromaquia popular celebran.
y los de Tlaxcala, y los de Guanajuato, y los de Querétaro, y los del centro de la República, que no están contabilizados, Dios santo, nos iríamos para Sí, atrás y diríamos, uff, aquí hay una cantidad tremenda de festejos taurinos anuales en este país. Y esto, María de los Ángeles, Fernanda, es algo que habría que poner el dedo en la llaga en el énfasis. No se es un aficionado completo cuando dejamos de reconocer que la celebración taurina no solamente pertenece a las plazas de primera o de segunda o las publicitadas o las que salen en los portales especializados, iba a decir periódicos que ya casi no salen, notas. También ahí donde dices, en la comunidad, donde hay una forma de vivir su fiesta a plenitud, con los gremios, con las procesiones, todo el día preparados para ir a los toros, yendo en familia, Fernanda, María de los así Ángeles, es. yendo en familia. Participa aquí en Yucatán el género femenino de una manera importante, porque desde la chichi, es decir, la abuela, Cierto, eh, cierto las también. madres, las niñas, llevan a sus hijos y a sus nietos a los toros y el esposo va también. Fíjate, y el esposo va también, pero ellas van. Sí, Y llevan su, digamos, como se dice en el centro, en el norte, su itacate, su rancho, lo que sea, van, llevan su comida, llevan su manera de estar ahí el tiempo que sea necesario, y porque no esperan mucho, ni esperan que haya grandes triunfos o cortos triunfos. Van porque es su promesa, estar en la celebración a la Virgen de la Asunción, tal o cual día, o el 24 por San Juan, o el 25 por el Niño Dios, el 25 de diciembre. Entonces, yo creo que se vive de una manera devocional. Hay un motivo devocional en la tauromaquia que nos hace ir a las plazas de toros, no solamente en Yucatán, no solamente en la popular, sino también en la de las ciudades. En San Fermín, quita a San Fermín, insisto yo, ujú, quita a San Fermín de las fiestas de Pamplona, llévalo a otro momento del año y si no está San Fermín invitado, no vas a tener éxito empresarial. O San Isidro, o la Semana Mayor en Sevilla, está la Pasión de Cristo representada. Eh, uf, Se vive de manera devocional, sería la respuesta después de tantas vueltas. muchísimas cosas, Antonio. Nos quedamos con muchísimas cosas, con la tauromaquia mexicana, con la tauromaquia como vaso comunicante, la tauromaquia como expresión del sincretismo. eh, que hay que combatir ese mito de que solamente lo que hay en la Plaza México es tauromaquia y eliminar el prejuicio de que la tauromaquia a la que asistimos o de la que somos partícipes en los pueblos es una tauromaquia de menor valía. Bueno, qué viaje. La verdad, qué viaje Sí, maravilloso ha sido charlar contigo. Estoy ya deseando ir a la península de Yucatán a conocer claro. su tauromaquia, no solo a degustar su cocina, sino a conocer su tauromaquia. Quienes no puedan viajar pronto, pues ojalá que puedan leer el libro de la fiesta, no manifiesta. Por mi parte sería solo agradecer, de verdad, dicha. No sé, María Ángeles, si tú quisieras agregar algo más. No, yo creo que lo has descrito muy bien, Fer. Es un viaje por una tauromaquia a veces poco conocida, pero no es menos. No por no ser conocida es menos. Y la verdad es fascinante oírlo en cómo no lo sé. Más bien, es fascinante oírlo cómo lo explica Antonio, porque te lleva, como dices, a un viaje que me ha encantado conocer, que el libro me ha abierto los ojos a una tauromaquia que quizás yo tampoco conocía y que creo que como taurinos y como no taurinos, porque es una expresión popular de un país, como es interesante conocer de otros países. Entonces, de veras, muchísimas gracias, Antonio. Al contrario, muchísimas gracias, María Ángeles, Fernanda. Faltan muchas cosas que comentar, Sí, que en, sí. en el sincretismo del que hablas, nada más por último, en la fiesta en Yucatán es costumbre que esté un ceibo, un árbol de ceibo plantado en la mitad del ruedo, en una parte del ruedo. Y esto habla de la dedicación ofrendataria del festejo a los poderes divinos. El ceibo es, recordemos, el árbol sagrado de los mayas, cuyas raíces van al inframundo y sus ramas sostienen la bóveda celeste, en su tronco, que es decir, en su superficie, nace Samná, una de las deidades superiores de la cosmogonía o del panteón maya de dioses,
Y esto se hace hasta hoy con una ritualidad extraordinaria. Significa que todo lo que suceda ahí está atado a las fuerzas del inframundo y evidentemente al destino que tenemos todos en las estrellas. Muy en especial los aficionados, que somos aficionados a algo que no es banal, que no es superfluo, que no es de 5 minutos. Es de una historia que viene con la civilización del hombre, con su relación con los poderes superiores, con esta infinita fragilidad que somos y que en el ruedo nos hace convertirnos en seres gigantescos, inalcanzables. Yo creo que ser aficionado a los toros es ser aficionado a un rito ancestral que hoy mismo, tiene mayor vigencia que hace 1000 años. Muchas gracias, ha sido un honor. Gracias a ti, Gracias a ti, Antonio, Antonio. de verdad. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Gracias.